Bueno, eh, como ya les dije, vamos a trabajar el tema de concentraciones. Yo primero lo que les puse son algunos conceptos que por ahí no les van a tomar de manera teórica, porque no te van a preguntar cuál es el concepto de masa o cuál es el concepto de volumen, pero que es interesante conocerlos por el hecho de que uno en realidad todo el tiempo los está poniendo en práctica. Por esa razón es que yo comencé las diapositivas abordando estos conceptos que en realidad son muy importantes y muy claves, y a partir de los conceptos salen algunas fórmulas que uno utiliza todo el tiempo. Entonces, les puse el concepto de masa, de volumen y de densidad como para comenzar. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Qué es la masa? Sería la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es la unidad de masa que utilizamos habitualmente? El gramo, ¿sí? El volumen vendría a ser la medida del espacio que ocupa ese mismo cuerpo, y que en el sistema internacional de medidas, la medida adoptada por ese sistema es el metro cúbico, pero el metro cúbico se trata de una unidad muy grande. Entonces en la practicidad se utiliza el litro, ¿sí? El litro es equivalente al decímetro cúbico, ¿sí? Entonces, decir litro o decir decímetro cúbico es lo mismo. Y también se utiliza mucho el centímetro cúbico, ¿sí? Nada más que el centímetro cúbico es una medida más chiquitita. Y por último, la densidad, ¿sí? La densidad vendría a ser la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. O sea, cuánta masa hay, o cuánta masa tiene un cuerpo, cuánta materia tiene un cuerpo, según el espacio que ocupa, ¿sí? Entonces, si un cuerpo, por ejemplo, tiene una mayor masa en un volumen pequeño, significa que es un cuerpo muy denso. Por el contrario, si tiene poca masa en un volumen grande, decimos que es un cuerpo poco denso. ¿Cómo se esquematiza? Con la función masa sobre volumen, ¿sí? ¿Y cuáles son las unidades más utilizadas de densidad? Gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. De hecho, son equivalentes, o sea, es lo mismo decir gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. Lo pueden utilizar indistintamente, y de hecho en los ejercicios es muy común encontrarlos de las dos formas, por eso ya se los aclaré acá. Bueno, ¿cómo aplicamos estos conceptos en la práctica? Les puse acá como varios incisos, como mini ejercicios muy sencillos, en los que seguramente les van a dar ejercicios así o más complejos. Por ejemplo, este dice: calcule la densidad de un cuerpo que tiene de volumen 2 centímetros cúbicos y una masa de 25 gramos. Bueno, entonces, acá utilizamos el concepto de densidad, porque dice la densidad, ¿qué es? La relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cómo averiguamos la densidad de un cuerpo? Si sabemos que pesa 25 gramos y su volumen es de 2 centímetros cúbicos, dividimos los valores entre sí y obtenemos la densidad, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Esto es muy sencillo, simplemente estamos reemplazando la fórmula, ¿sí? Avísenme si no se entiende algo, me van frenando, o abren el micrófono, o si quieren me escriben por el chat, no hay problema. Si quieren que repita algo también. Bueno, seguimos. Otro ejercicio, otro mini ejercicio. Calcula el volumen de un cuerpo que tiene una masa de 300 gramos y una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico. Utilizamos la misma fórmula de la densidad. Nosotros ya sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, pero esa fórmula se puede ir despejando y nosotros la podemos ir utilizando a gusto y piacere. O sea,
Dependiendo de los datos que tengamos, podemos averiguar diferentes cosas. No es que esto sea rígido, lo podemos ir moviendo los datos. En este caso, nosotros queremos averiguar el volumen. Entonces, el volumen está acá abajo, entonces si acá está dividiendo, pasa multiplicando. Y la densidad, si acá está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda volumen igual a masa dividido densidad. Esto es matemática, ¿sí? O sea, no tiene ningún secreto de la química esto, ¿sí? Es simplemente un despeje de la fórmula de matemática. Una vez que despejamos la fórmula, reemplazamos los valores en la fórmula. Nosotros tenemos 300 gramos que corresponden a la masa. Ah, me hizo que le pongamos el calefón a las 5. Perdón, preguntaste algo, no te entendí. ¿O fue sin querer nomás? Bueno, cualquier cosa decimos. Tenemos el valor de la masa, ¿sí? Que reemplazamos, 300 gramos, que ahí te da el dato del problema, dividido el valor de la densidad, ¿sí? Hay que prestar atención a las unidades. Es muy importante colocar las unidades. Fíjense que acá también. La masa siempre va con gramo, el volumen en este caso usamos centímetro cúbico, entonces nos queda gramos sobre centímetro cúbico y ahí obtenemos las unidades de densidad. Acá tenemos masa, que es gramo, dividido la densidad, que es gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, gramo con gramo se simplifica y se va. Y me queda centímetro cúbico, que es una unidad correspondiente al volumen. Eso presten mucha atención, porque es en algo que siempre muchos se equivocan y los docentes tienen mucho en cuenta a la hora de evaluar. Porque, por ejemplo, si vos tenés bien el resultado y pusiste mal la unidad, está mal la respuesta. Capaz que la unidad por ahí es más importante que el valor. Porque si uno sabe despejar las unidades, indica que realmente comprendes lo que estás haciendo. Uno se puede equivocar en la calculadora, pero es más importante que uno sepa comprender cuáles son unidades de volumen, cuáles son unidades de masa, cuáles son unidades de densidad, etc. Así que presten atención ahí. Después, otro inciso. Calcula la masa que tiene un material si su volumen es de 2 centímetros cúbicos y su densidad es igual a 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. Usamos de nuevo la misma fórmula, a partir de la misma fórmula, la despejamos y obtenemos una fórmula correspondiente al cálculo de la masa. Fíjense, si acá el volumen está dividiendo, pasa multiplicando, entonces volumen por densidad es igual a masa. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la fórmula escrita, reemplazamos con los valores que nos da el problema. El volumen me dice que es 2 centímetros cúbicos y la densidad me dice 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, espérenme un segundo que me tocaron timbre.
Bueno, disculpen, tuve que ir a atender. Ya seguimos. Andrea, Sí, sí. ¿cómo sé si está dividiendo arriba y por qué pasa multiplicando abajo? Acá lo decís, Sí, mirá, lo explico de nuevo. Fíjate, inicialmente tenemos la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. sí, Esta linita acá indica división, ¿sí? bien, Entonces, cuando vos que tenés que despejar, en este caso vos te pide que calcules la masa, entonces la variable que tiene que quedar sola es masa, ¿sí? Yo tengo que despejar esto. Entonces, este volumen me lo tengo que sacar de encima, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sacármelo de encima? Lo tengo que pasar al otro lado, o sea, pasarlo como término. ¿Cómo hago? Si acá, en este caso, está dividiendo el volumen, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros estamos dividiendo algo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces, acá te queda, o sea, acá está escrito, pero sería volumen, pasa acá, multiplicando. Entonces te quedaría densidad por volumen, ¿sí? ajá, bien. ¿Entendés? Sí, 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 Genial. Y acá es algo similar. Esta es como un poquito más difícil porque decís, bueno, a ver, yo necesito despejar el volumen. Entonces, este volumen acá está dividiendo. Entonces, pasa multiplicando. Entonces me queda volumen por densidad, pero esta densidad yo necesito sacármela de encima porque me está molestando. Y como queda volumen por densidad, la densidad pasa dividiendo. Entonces ahí te queda masa dividido densidad. ¿Sí? bien. ¿Lo entendés ahora? Sí, sí, Ah, bueno, genial. A ver, creo que alguien me escribió en el chat. Si le pones valores a la densidad, volumen y a la masa es más fácil para hacer los pasajes. Sí, o sea, lo podés hacer. Lo podés hacer. Si vos querés, si a vos se te hace más fácil hacerlo de esa manera, no hay problema. O sea, eso depende de ustedes, ¿sí? Yo simplemente se los puse así como para que quede más prolijo a la visualización, pero lo podés hacer así si vos querés. Después reemplazan con los valores, multiplican y tienen cuidado con las unidades. Fíjense que acá a vos te queda centímetro cúbico, que se simplifica con este centímetro cúbico y te queda gramo. Y justamente el gramo es unidad de masa. Eso tienen que prestar mucha atención. Después, abordamos el estudio de otro concepto muy importante que lo tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Estos conceptos yo los saqué de la teoría que a ustedes les dan. Sería, uno de los chicos dice que queda en 2 gramos. A ver, para que pongo el anterior. Sería 2,5 por 2, 5 gramos, ¿sí? En el ejercicio que mostraste. En este sería 5, porque 2,5 por 2 te da 5 gramos. ¿Sí? En el anterior, a ver, te da 30 gramos dividido 3, te da 100, ¿sí? 100 centímetros cúbicos. Y este te da 12,5. No sé cuál vos decís que te da 2. Ah, joya. Bueno. ¿Ya está? ¿Lo entendieron o quieren que vuelva con algo más, con lo de la densidad? Yo entendí. Bueno, genial entonces. Este concepto del mol, entonces yo lo saqué del apunte de la teoría que ustedes les dan en el ingreso, ¿sí?
que por ahí parece como algo súper complicado, pero en realidad, digamos, no es tan difícil. O sea, tienen que tener en cuenta que hace alusión a la cantidad de materia que existe en una unidad determinada, ¿sí? En palabras muy teóricas, cantidad de materia compuesta de tantas partículas o entidades, porque esas partículas, o sea, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, o sea, porque el mol es una medida, por ejemplo, algo así como nosotros cuando hablamos de un par de zapatillas, bueno, nosotros sabemos que un par de zapatillas indica 2 zapatillas. Después decimos, una docena de huevos indica que hay 12 huevos. Una decena de niños, nosotros sabemos que son 10 niños. Pero si nosotros hablamos de un mol, sabemos que existen 6,022 por 10 a la 23 partículas. Por ejemplo, átomos, ¿sí? ¿Por qué en general se utilizan la unidad para hacer referencia a átomos o a moléculas? Porque es una cantidad extremadamente enorme de partículas. Imagínense que ustedes tienen 6,022 como 20 ceros más, sí, exactamente 20 ceros más atrás, ¿sí? Es un número extremadamente grandísimo, enorme. Entonces, si nosotros sabemos que los átomos son partículas tan pequeñas, para que nosotros podamos trabajar con esos átomos y que podamos verlos, tiene que haber un conjunto muy grande de átomos. Y para que haya un conjunto grande de átomos, se suele trabajar con la medida del mol, ¿sí? Y justamente esa medida de mol es un número que se ha determinado experimentalmente y que se denomina número de Avogadro, y que justamente es este famoso 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Pero en sí ustedes imagínense que es una medida parecida a la que nosotros usamos en la cotidianeidad, que decimos, por ejemplo, un par, sabemos que es 2, 12, sabemos que es una docena, decenas, sabemos que son 10, y así hay un montón de ejemplos. Un mol, nosotros sabemos que son 6,022 por 10 a la 23 entidades, ¿sí? Partículas. En este caso puede ser en átomos moles. Átomos, moléculas. Bueno. Y particularmente, me pareció importante también poner el concepto de masa molar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar un montón con esto, con este concepto de masa molar, que hace referencia numéricamente es igual a la masa formular de los compuestos. O sea, para hablar muy sencillamente, ustedes cuando van a la tabla periódica y ven el dato, generalmente la mayoría de las tablas dice peso atómico, el dato ese que dice peso atómico, ustedes lo suelen utilizar en UMA para indicar la masa formular de un compuesto. O sea, por ejemplo, para indicar la masa formular del agua, saben que el hidrógeno pesa 1 UMA, entonces tenés 1 UMA por 2 átomos de hidrógeno, más un átomo de oxígeno, que pesa 16 UMA, entonces la suma entre esos 3 átomos da 18 UMA, ¿sí? Eso lo saben de temas anteriores. Pero, ¿qué pasa? La masa molar coincide con ese valor, pero tiene una unidad de masa, ¿sí? Por eso justamente se llama masa, ¿sí? Coincide con que tiene la unidad de gramo, y molar, ¿por qué?
porque esa cantidad corresponde al peso que tiene un mol. Ahora lo vamos a ir viendo y les puse un montón de ejemplos para que no se vayan a perder, pero acuérdense, ¿cómo hacen para calcularla? En la tabla periódica, ustedes se ubican donde dice peso atómico, eso lo pueden buscar en las referencias, siempre están en las referencias, peso atómico o masa atómica, dependiendo de la tabla que tengan. Ese valor lo transforman en gramo, ¿sí? O sea, simplemente le ponen ese numerito en gramo, y ya corresponde al valor de la masa molar. Ejemplo. Un mol de oxígeno, acuérdense que existen sustancias que en la naturaleza se encuentran de forma diatómica, o sea, que van siempre dos átomos de la manito. Ese es el caso del oxígeno, el caso del hidrógeno, el caso del nitrógeno, del bromo, del yodo, del cloro, que son todos elementos diatómicos. Eso lo tienen que saber y tenerlo bien en claro. Es muy importante. Por eso acá también les puse el ejemplo. Entonces, nosotros hablamos de mol de átomos, pero igual el oxígeno nunca va a estar en la naturaleza solito, o sea, siempre va a estar en forma molecular. Entonces, un mol de oxígeno va a pesar 16 gramos, que pesa, un solo oxígeno pesa 16 gramos por 2, porque tenemos 2 átomos de oxígeno. Este 16 yo lo saqué de la tabla, que dice 15,9999, entonces bueno, se aproxima y decimos 16. Por lo tanto, un mol de oxígeno pesa 32 gramos, perdón, lo pasé sin querer. Después tenemos el ejemplo del hierro. El hierro no es un átomo diatómico, por lo tanto, solamente ponemos un átomo solito de hierro y buscamos en la tabla cuánto pesa, 55,85 gramos. Un mol de aluminio, buscamos en la tabla cuánto pesa, 27 gramos. En realidad dice 26,98 aproximadamente, pero bueno, se lo aproxima y decimos 27 directamente. Un mol de bromo, que el bromo también tiene la particularidad de ser un átomo diatómico, al igual que el oxígeno, y por lo tanto, acá yo creo que me olvidé de multiplicarlo. Ya lo chequeo. Sí. Yo, igual no se preocupen que se los voy a mandar corregido, me olvidé de poner 79,9 gramos por 2, y esa multiplicación sería casi 160, sí, casi 160 gramos. A ver, ¿a partir de qué número puedo redondearlo? El bromo se puede redondear a 80. Sí, a ver, el bromo es 79,9, si querés lo podés redondear. O sea, yo no lo redondeé porque es 79,9 clavado, pero si querés lo podés redondear, no hay problema. ¿Y a partir de qué número se redondea? Cuando es a partir del 6. O sea, cuando tenés, por ejemplo, ya les doy... por ejemplo, el cobre tienen 63,546. Entonces puedes decir 63,55. No, el hierro no se puede redondear porque en realidad ya está redondeado. El hierro en realidad tiene 55,847. Entonces, ese 7 me hizo redondear el 4 a 5. ¿Sí? Tengo la tabla acá. Así que en realidad el hierro ya está redondeado. Si querés el bromo lo podés redondear a 80, no hay problema. Y bueno, ahí justo les di el ejemplo de que cuando tienen el número 5 se lo deja intacto, pero ya cuando es a partir de 6 lo pueden redondear. Y bueno, acá no se preocupen, yo antes de mandárselos, se los voy a agregar, me olvidé
de ponerle por 2 sería 160 gramos, el mol. El cloruro de sodio, el sodio pesa 23 gramos, el cloruro 35,45 gramos, por lo tanto, un mol de cloruro de sodio pesa 58,45 gramos. Y acá le puse uno como un poquito más complejo, para que tengan el ejemplo. Un mol de ácido sulfúrico, tienen, el hidrógeno pesa 1 gramo, como hay 2 hidrógenos, 1 por 2, más. Hay un solo azufre, entonces ponemos uno solo, 32 gramos. Más, el oxígeno pesa 16 por 4, ¿sí? En total la suma de todo nos da 98 gramos, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Quieren que busquemos otro ejemplo más o lo entendieron? A ver. Sí, habla Tito si querés, abrí tu micrófono. Ah, otro ejemplo. Ok, joya. Bueno. Pensemos en otra sustancia. A ver, les voy a dar, por ejemplo, hipoclorito de sodio. A ver, se los mando por el chat, A ver, así pueden ver la fórmula. Bueno, ¿lo ven ahí? Esa sustancia, vamos a calcular cuánto pesaría un mol de esa sustancia. Si tienen la tabla a mano, lo pueden ir siguiendo con la tabla. Ustedes pueden ver en la tabla que el cloro pesa 23 gramos, ¿sí? Hay un solo átomo de cloro. Entonces solamente ponemos 23 más el cloro que pesa 35,45 gramos. Hay uno solo, entonces ponemos uno solito. Más el oxígeno que pesa 16 gramos y hay uno solito. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién hace esa suma? Así ya les da el resultado de cuánto pesaría el mol del hipoclorito de sodio. Por las dudas, se los mandé en el chat, si no lo ven. A ver, alguien que mande, ¿cuánto le dio? Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, eso sería la masa molar de un mol de hipoclorito de sodio. ¿Sí? ¿Lo entienden ahora o quieren que hagamos otro ejemplo más? Bueno, genial entonces. A ver. Ahora sí, como ya les mostré, la introducción teórica de algunas cosas que necesitan saber como para comprender la resolución de los problemas más complejos, vamos a empezar un poco con la teoría de concentraciones específicamente. ¿Qué son las concentraciones? Son las relaciones entre la cantidad de soluto y solvente que hay en una solución.
acuérdense, siempre tienen que tener en claro qué significa soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor concentración dentro de una solución. Y el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor concentración en una solución. Entonces, ustedes tienen que prestar mucha atención a las cantidades que indican los problemas de la presencia de ciertas sustancias, porque a veces puede haber problemas que sean tramposos y que uno asuma directamente que el agua siempre es solvente. Generalmente lo es, ¿sí? Generalmente el agua es un solvente, pero existen excepciones. Así que ustedes siempre presten atención a la definición de lo que es soluto y lo que es solvente. Porque a veces puede que se usen como trampitas para evaluar si ustedes conocen los conceptos, ¿sí? Así que eso tengan en claro. ¿Cuáles son las concentraciones que nosotros vamos a estudiar y que son las más importantes, las más utilizadas y que de hecho las van a usar de acá hasta que se reciban? Porciento masa en masa, porciento masa en volumen, gramos sobre litro y molaridad, ¿sí? Bueno, les aviso que se está por cortar la reunión, así que les voy a mandar el nuevo nick para que se puedan conectar de nuevo. Y seguimos.